Pues comenzamos o continuamos la clase de la semana pasada. Como ustedes saben, estamos estudiando nosotros, lo que somos nosotros, el cuerpo, el alma y el espíritu. Hablamos un poquito la semana pasada sobre algunas cosas del cuerpo que tenía sentido, que tenía fisiología, que tenía morfología, que tenía anatomía. Hablamos también por arribita, solamente mencionamos el alma, que es la voluntad, que en el alma está la voluntad, la mente, tus emociones, tus sentimientos, ahí está el alma. Y el espíritu, que es lo más profundo de nosotros, ahí está la comunión con Dios, la conciencia y la intuición. Hablamos la semana pasada, o la antepasada, no recuerdo bien, que lo único que funciona sin antes de venir a Cristo y está activo en el hombre, sin antes de conocer a Dios, es la conciencia. La conciencia está activa en todos los hombres. ¿Y se acuerdan el versículo? ¿Se acuerdan el versículo que hablamos de la conciencia? ¿Qué decía? Romanos capítulo 2. Vayamos allá. Hablamos varios versículos, pero este es el que habla de que Romanos 14 y 15 dice, vamos a leer el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde está escrita la ley para todos los hombres? En los corazones. Y hablamos lo que era el corazón y hoy vamos a indagar un poquito sobre el corazón, dando testimonio ¿a quién? A su conciencia. Así que en todos los hombres, aún aquellos que no conocen todavía a Cristo y no se han entregado a Él, no le han abierto su corazón, ni han creído, en todos los hombres está puesta la ley de Dios en su mente o en su corazón. La ley de Dios está puesta allí, porque todos sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Así que la ley de Dios está puesta en todos los hombres. A pesar de que pueden estar haciendo lo malo y lo recontramalo, o a lo mejor están haciendo algo bueno de acuerdo a lo que le dicta su conciencia. Así que la conciencia es lo único que está activo en el espíritu del hombre. Sin Dios no está activo ni la comunión ni la intuición. ¿Por qué? Ya lo hablamos la semana pasada. Hablamos que la intuición era el sentir del espíritu, pero si el espíritu no está conectado con Dios, no siente nada. Está ahí, pero necesita, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el espíritu para que pueda tener comunión y sentir? ¿Qué necesita? Resucitar. Resucitar. Necesita nacer de nuevo. Por eso es que dice, es necesario nacer del agua y del espíritu. Porque si no nacemos de nuevo, no tenemos comunión con Dios. Es imposible. Aunque la ley de Dios está puesta en todos los hombres y dicta para bien y para mal a tu conciencia, el espíritu está fuera de comunión con Dios completamente. Pero dice que en Primera de Corintios, no me recuerdo exactamente, pero creo que es 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque naciste de nuevo, ya tu espíritu está conectado con el espíritu de Dios. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que tenemos que creer la palabra. Si Él dice que si alguno está en Cristo,
Y todos nosotros estamos en Cristo en este momento porque le hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que eso es un pequeño bosquejo nada más de todo lo que hablamos en 2 clases. Yo no voy a dar todo el resumen, pero comenzamos en esta noche hablando de el análisis del espíritu, ¿ok? Vamos a analizar el espíritu, la intuición, la comunión y la conciencia. Entonces, ¿qué es lo único que funciona en el hombre sin haber nacido de nuevo? Ay, qué bien, la conciencia. ¿Y por qué? ¿Dónde lo dice? Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice que la ley de Dios está puesta en todos los corazones. Y cuando dice corazones, dice en todas las mentes. Porque ahora vamos a hablar, cuando habla de corazón, mira, la mente está compuesta de emociones, de voluntad, de entendimiento. Pero Dios le llamó a todo esto conjunto el corazón. Por eso es que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tus pensamientos, guarda tu entendimiento. Así que toda la parte del alma es el corazón del hombre. El corazón es el que se puede endurecer, así como el entendimiento se puede entenebrecer, porque es parte del alma, así el corazón también se puede endurecer. Ahora vamos a hablar hoy de la comunión. Así como el hombre se comunica con el mundo, yo creo que hablamos algo de esto la semana pasada, por arriba, por medio de su cuerpo, se comunica con el mundo, pero también hay otro tipo de comunión, de comunicación que es a través del espíritu. La comunión con la esfera espiritual no se efectúa en la mente, ¿ok? La comunión en la esfera espiritual no se efectúa en la mente, ¿ok? Porque en la mente están tus pensamientos, está tu entendimiento, tu raciocinio y tus decisiones, que es la voluntad. Es decir, mediante la intuición del espíritu es que nosotros podemos tener comunión con Dios. Así que hay 2 cosas que no se activan hasta que el hombre nace de nuevo. Es la comunión que está en el espíritu y la intuición. La intuición son las diferentes tipos de formas que el espíritu se muestra. Eso es la intuición, ¿ok? Si entendemos las funciones de la intuición, que es el sentir del espíritu, o sea, si entendemos la función de la intuición, que es el sentir del espíritu, entenderemos el carácter de la comunión entre Dios y el hombre. Para que el hombre adore a Dios y tenga comunión con Él, necesita tener, como hablamos la semana pasada, no puede haber un hombre que no ha nacido de nuevo, tener comunión por el Espíritu con Dios. Es imposible. ¿Hará cosas buenas? Sí, porque tiene la ley de Dios y la conciencia de a lo mejor de esa persona no se ha ensuciado tanto, porque hablamos la semana pasada que todo esto acontece de acuerdo a como el medio ambiente que esta persona se desarrolle cuando es niño. Hay personas que ensucian más su conciencia y los pecados dictan más en su vida que otros, porque de acuerdo a veces a las circunstancias en las cuales fueron creciendo. Si crece en un lugar donde hay mucho pecado, ¿qué va a dictar en el corazón de esa persona que está lejos de Dios? Completamente por el pecado. Y su conciencia comienza a ensuciarse más. Por eso los niveles de conciencia sucia, el hombre sin Dios tiene diferentes niveles de acuerdo a cómo tú practicas más el pecado o no. Sin Dios. Estoy hablando de un hombre natural. ¿Entienden? Un hombre natural sin Dios. Pero ya nosotros hemos nacido de nuevo. Ya nosotros hemos creído. Qué fácil nacimos de nuevo. Wow. Cuando yo me pongo a pensar qué fácil Dios me permitió que yo pueda tener comunión con Él. Solamente abriendo mi corazón y creyendo por fe que Jesús es el Señor. Y que Él murió por mí y que su sangre me lava de todo pecado. La salvación del hombre
Es bien fácil, solamente por fe. ¿Cómo es que nos complicamos? ¿Cómo es que queremos, en muchas religiones, queremos establecer que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro y que tienes que poner no sé cuántas velitas y tienes que hacer no sé cuántas oraciones para estar en comunión con Dios? No, lo que tienes que nacer de nuevo. Lo que tiene que pasar es que tú creas en el sacrificio del Hijo de Dios. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, porque ya Él lo hizo. Lo de nosotros es creer por fe. Entonces dice, Él necesita tener una sustancia compatible con Él para poder tener una comunión con el hombre. ¿Y cuál es la sustancia que debemos de tener compatible? La sustancia es el Espíritu avivado, el Espíritu que ha nacido de nuevo. Ya el Espíritu de nosotros no es un espíritu dormido o muerto, ya es un espíritu que está conectado con la presencia de Dios. Entonces, hablamos la semana pasada, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y con verdad es necesario que le adoren. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando sobre eso? La samaritana. No puede haber comunión entre dos cosas diferentes. Por eso, ni las personas que no han sido regeneradas, cuyos espíritus no han sido reavivados, y hay otra connotación, ni los creyentes que no adoran utilizando su espíritu pueden tener una verdadera comunión con Dios. Qué difícil. Eres creyente, pero no adoras a Dios en espíritu porque tu comunión es mínima con el Espíritu de Dios. Y vamos a ver unos cuantos versículos bíblicos que apoyan esto. El incrédulo no puede tener comunión con Dios ni adorarlo. Nosotros los hijos de Dios, si estamos en comunión con Dios, si de nuestra parte practicamos lo que dice la palabra, podemos tener una buena comunión con Dios. Pero, sin embargo, pueden haber cristianos que no pueden adorar a Dios como Dios desea. Y vamos a ver qué dice la palabra. Busquemos en Isaías capítulo 29, 13. Isaías 29:13 dice, dice pues el Señor, mira lo que dice, porque este pueblo, ¿qué pueblo? Su pueblo. No está hablando al impío, no está hablando al que no ha nacido de nuevo, su pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Su pueblo, no está hablando al incrédulo, no, porque el incrédulo, aquel que no, su pueblo dice que de labios lo honran, pero su corazón está lejos de él. ¿Por qué? Porque no hay comunión con el Espíritu, porque no hay temor de Dios. Entonces podemos estar aquí adorando, vamos a decir, en las alabanzas y las adoraciones, un tipo de adoración, hay muchas adoraciones, hay muchos tipos de adoración, pero vamos a poner el ejemplo de aquí cuando estamos en comunión. Pueden ser que hayan hermanos que están adorando de verdad, y hay otros que no están adorando como Dios quiere. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que influyen y vamos a verlo. Vayamos a Primera de Samuel 15:22. Yo no sé si ustedes recuerdan esta anécdota o esta historia de Saúl, no, de Samuel y Saúl, de Samuel y Saúl, exacto. Está en Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo,
¿Por qué? Porque Saúl desobedece, hermano. Samuel le dijo, no hagas ningún holocausto hasta que yo no llegue. Y Saúl, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, no obedeció el mandato de Samuel, que era el profeta, y no esperó que Samuel llegara y hizo holocausto. ¿Y qué pasó con ese holocausto? Que es un tipo de adoración, porque era una ofrenda para Dios. Él se desesperó porque no llegaba Samuel y el pueblo y el ejército estaba desertando porque no veían la presencia de Dios. Entonces dijo, yo voy a hacer el holocausto. Él no podía hacer el holocausto. El que tenía que hacer el holocausto, que era holocausto, es cuando en el Antiguo Testamento presentaban los animales y los quemaban en leña, siguiendo ciertas regulaciones mandadas por Dios para que ese olor llegara fragante a la presencia de Dios y no fuera de estorbo, sino fuera un olor que llegara para que Dios se complaciera de la obediencia del hombre en conexión con Dios. Entonces, Saúl no quiso esperar a Samuel y él hizo el holocausto. Ese holocausto no llegó a la presencia de Dios, no fue una alabanza para Dios, fue una desobediencia para Dios. Y entonces, vamos a leer aquí, 15:22. Y Samuel dijo, después ya que hizo ofrecer el sacrificio a Jehová, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí hay una connotación, la obediencia. Si estás en obediencia al Señor, tus adoraciones van conectadas con el Espíritu. Si estás en desobediencia con el Señor, tu adoración no llega a la presencia del Señor. No hay comunión con el Espíritu. Entonces, dice, ni los creyentes, dice, puede tener una verdadera comunión con Dios aquellos que no tienen una obediencia al Señor. No la tienen, porque tú tienes que ser obediente a lo que Dios te dice. Es la parte que nos toca a nosotros. La parte que a nosotros nos toca es el temor a Dios y la obediencia. Teniendo temor a Dios y obediencia al Señor, nuestra adoración a Dios llegará a la presencia de Dios. Dice, aunque la persona tenga pensamientos hermosos y sentimientos nobles, no puede experimentar la realidad espiritual de tener una comunión personal con Dios porque no hay obediencia. Como le dice allá Isaías 29:13, de labios me hablan mi pueblo, pero su corazón está lejos de mí porque no obedecían la palabra de Dios, estaban haciéndolo por ritualismo. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos entrar en ritualismo. Cuando nosotros entramos por las puertas aquí a la casa del Señor, debemos entregar nuestras vidas a Él. Eso debe ser, por eso es que es necesario que, por ejemplo, el domingo vengan un poquito más temprano y entréguenselo al Señor, para cuando sus adoraciones, su comunión con Dios no tenga estorbo. Porque puede ser que tengamos algún tipo de desobediencia escondida y cuando nos arrodillamos aquí y oramos al Señor, el Señor nos muestra y podemos tener un momento de comunión con Dios, de sinceridad delante de su presencia y de arrepentimiento. Por eso es que yo insistí un tiempo en que media hora antes de los servicios llegáramos y tuviéramos tiempo de comunión con Dios. ¿Para qué? Para que no estorbe nuestra humanidad, para que no estorbe nuestra desobediencia, para que no estorbe la presencia del Señor aquí por nuestros pecados. Porque nosotros tenemos una sangre que recicla constantemente. Cuando venimos a la presencia de Dios en arrepentimiento, inmediatamente el Señor manda su perdón si hay un arrepentimiento verdadero. Entonces se prepara el ambiente
no con holocausto, ni con leña, ni con fuego, sino con un corazón preparado para poder alabarlo en espíritu y en verdad. Y que el Señor reciba en su presencia, en el trono de su gracia, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, nuestras oraciones, la palabra dada, la palabra enviada por el Espíritu en ese día. No es juego, hermano. Congregarnos no es un ritualismo. Congregarnos es una obediencia a Dios. Y Dios nos quiere enseñar a través de su palabra cómo llegar a tener una verdadera comunión unos con los otros. Wow. En 1 Samuel 5:22 se agrada más Dios de la obediencia que de cualquier acto externo de adoración. Tú puedes estar aquí adorando, gloria a Dios, pero tu corazón está lejos de Dios, siendo aún pueblo de Dios. Estamos en obediencia a su palabra y la adoración entonces saldrá verdaderamente en espíritu. La obediencia en comunidad, cuando nosotros venimos y estamos en comunidad y fuimos obedientes porque el Señor nos manda a congregarnos y entonces llegamos aquí a la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Esto es lugar de oración, lugar de comunión, lugar de adoración, lugar de restablecer nuestra vida, lugar de levantarnos espiritualmente. La adoración es en comunidad. Es de eso de lo que se agrada a Dios. Y vayamos a ver qué dice, porque leímos dos versículos. Estoy hablando de la adoración para la comunión con Dios. Es importante que entendamos esto, que no venimos aquí a congregarnos por cumplir, venimos porque venimos a adorar a Dios. No se puede hacer de esta comunidad de adoración un ritualismo. Tenemos que entender cómo quiere Dios que nosotros cuando entremos por esa puerta nos preparemos para recibir de su bendición. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Vas a entrar y vas a salir y no va a pasar nada. Vas a seguir siendo una persona que no entiendes bien las cosas porque no has recibido la verdadera revelación a través del Espíritu. Por eso insisto en las clases. Por eso insisto en la oración, porque esa es una de las maneras de obedecer a lo que Dios nos ha mandado. Y entonces, Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículo de 42 a 47. Dice, mira lo que era esa comunidad. Esto fue el comienzo de la iglesia. Esto fue el comienzo de la iglesia, cuando empezaron a establecerse las pautas de la reunión de los santos. ¿Ok? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas cosas? Oye esto. En la doctrina de los apóstoles, en la palabra, en lo que el Señor había establecido ya en su palabra, en la comunión unos con los otros. En la comunión unos con los otros, hermano. La iglesia no puede ser individualista. Vuelvo y lo vuelvo a decir. No podemos ser individualistas. Tenemos que tener comunión unos con los otros porque si no, no hay la sustancia que Dios quiere para tener comunión con su pueblo. No hay compatibilidad. Porque esto es lo que estableció Dios en su palabra. No lo establecí yo. No lo establecí yo, ni lo establece ninguna persona que enseñe la palabra. Está puesta en la palabra. Dice comunión unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y mira lo que pasó en el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una fórmula, 2 y 2 son 4. La fórmula es esta. La fórmula es la palabra, la comunión unos con los otros, no el individualismo. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser una familia de Dios. Familia, cada uno tiene sus cosas, pero debe haber comunión, debe haber entendimiento. El partimiento del pan, o sea, poder estar en comunión, alegrándonos unos con los otros y en las oraciones. Esa es la fórmula para que la iglesia, como cuerpo de Cristo, como congregación, pueda tener una verdadera comunión con el Espíritu. Yo insistí algún tiempo de que vinieran a orar y a entregarse al Señor antes de... es importante. En vez de llegar por esas puertas a estar conversando, toma un tiempo. No sé si ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Toma un tiempo. Venimos con muchas cosas de la semana. Venimos con a veces hasta con problemas. Tómate un tiempo con el Señor para que cuando tú adores, sea una adoración que suba con olor fragante a la presencia del Señor. Esa es la obediencia a la palabra. Nuestra comunión solo cuando ha pasado algo maravilloso en nuestras vidas, que se llama nuevo nacimiento, es ahí donde comenzamos a experimentar la verdad de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer versículo 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y 15, 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo experimentar la verdad de Dios? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. Vuelvo a leer. Mediten en esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que tú no te puedes imaginar, Dios ha preparado en el Espíritu para aquellos que le aman. No es necesario ver, no es necesario oír, es necesario recibir comunión en el Espíritu. ¿Me entiende? Por eso dice, ojos y oído. Dice, este versículo habla de Dios y de las cosas de Dios. Todo lo que Él ha preparado son cosas que ni ojo han visto, ni oído han oído, ni han subido al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque va directo al Espíritu. Va directo al Espíritu. Sigo leyendo, pero Dios oigan esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A dónde va? Al Espíritu. ¿Y revelada por quién? Por el Espíritu. Por Dios, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo ve, siempre está buscando adentro de nosotros. Aún y también lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De la única manera que tú puedes recibir lo que Dios te ha concedido, tiene que ser cuando tu espíritu tenga comunión con el Espíritu de Dios. Para tener comunión con el Espíritu de Dios, tienen que pasar cosas. Primeramente, obediencia. Segundo, oración. Tercero, la palabra. Cuarto, el amor. Cuando todas estas cosas se ponen juntas, entonces tú tienes comunión con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te va a revelar. Porque ese es el propósito de Dios, revelarle las cosas a sus hijos. Dice,
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Este es Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, aquel que no conoce a Dios, es el hombre natural, no puede percibir estas cosas, no puede entenderlas, porque son del Espíritu de Dios. Pero tú, que sí tienes el Espíritu, tú puedes entender las cosas del Espíritu. Ya no son cosas que suenan en tu oído y tú no entiendes nada. Sí estás entendiendo, porque ahora en este momento el Espíritu está poniendo cosas en tu espíritu. Porque para él, dice, para el hombre natural las cosas del Espíritu que son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, ahora va a hablar de nosotros, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, el espiritual puede discernir, puede ver, puede hacer, escudriñar, buscar, entender. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pero mira qué lindo. Aparte de que tenemos el Espíritu de Dios, mira lo que dice la palabra aquí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Entendiendo las cosas del Espíritu. Porque la mente de Cristo estaba completamente conectada con el Espíritu. Tu alma, cuando tú entiendes que el Espíritu vive en ti y comienzas a hacer todas las series de cosas que nos toca hacer a nosotros para conectarnos con ese Espíritu, tu mente va a ser como la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Saber que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero cuando tenemos comunión con el Espíritu y no somos como el pueblo ese que dice de boca me adoran, pero su corazón está lejos de mí. No, tenemos un corazón entregado al Señor. ¿Entienden? Es muy importante, hermanos, saber quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, por qué hay comunión en el Espíritu, por qué no podemos tener comunión en el Espíritu, por qué hay cosas que paran el fluir del Espíritu en nuestras vidas a tal punto que podemos llegar a contristar el Espíritu, a ponerlo chiquitico, que eso es contristar, a ponerlo que quiere hablar con nosotros, quiere guiarnos, pero tú no lo dejas, porque estás en un pecado constante, porque estás en una falta de comunión constante, porque estás en una desobediencia. Dios no quiere eso. Dios quiere que tu mente, conectada con tu espíritu, porque la mente está ¿dónde? ¿A dónde está la mente? ¿A dónde está la mente? El alma, el espíritu, conecte la mente y sea un recibir para poder renovar ¿qué? Nuestra mente, porque nuestra mente, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos el espíritu, pero nuestra mente está llena de basura, de escoria. Entonces, a medida que alimentamos el espíritu con la palabra, cuando oramos, aunque sean 2 palabras, Señor, te damos gracias. Estamos orando, hermano. No tienen que ser largas oraciones como los fariseos. Pueden ser cosas sencillas, que el Señor los reciba en su presencia. Cuando obedecemos, cuando queremos hacer lo mejor para Él, hay una renovación de nuestra mente. Comienza a resetearse la computadora. Comienza a apagarse las cosas malas y a encenderse las buenas, vamos a decirlo así, a través de la comunión con el Espíritu. Eso no pasa, el nuevo nacimiento es instantáneo cuando creemos por fe, pero la renovación del Espíritu cuesta tu obediencia, cuesta tu búsqueda, cuesta tu arrepentimiento, cuesta, pero sí se puede, porque si a mí me dice aquí en la palabra que yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo no voy a poder? Si tengo la mente de Cristo y tengo el Espíritu de Dios, ¿qué más voy a pedir?
Dice, sin la ayuda del Espíritu de Dios, las personas no pueden creer en lo que es espiritual. Y esa es la razón por la que rechazan las verdades espirituales, las cuales consideran sin sentido. Cuando tú le vienes a hablar a alguien de las cosas de Dios, a un natural, lo primero que va a hacer en su corazón va a rechazarlo. Pero, ¿por qué yo no lo rechacé, tú no lo rechazaste? ¿O por qué lo rechazamos muchas veces y al final nacimos de nuevo? Porque el Espíritu comienza a trabajar, comienza a buscar dentro de, como dice aquí, ¿qué dice aquí? Porque así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios escudriña aún lo más profundo de Dios. Entonces, es necesario, cuando una persona natural rechaza las cosas del Espíritu, hermano, porque para hablarle a alguien natural, sea muy lleno de pecado, acuérdense que la conciencia puede estar sucia, pero no tan sucia, de acuerdo a las circunstancias, el medio ambiente, lo que ha pasado la persona. Es más que yo creo que mientras más sucio, más rápido se convence de la luz de Dios. Porque que se cree bueno es muy difícil de que llegue a los pies de Cristo, porque a mí no me hace falta, yo soy buena. No, entonces por eso es que es necesario que nosotros tengamos comunión con Dios para cuando la palabra salga de nuestra boca sea sazonada con sal. Porque tú no convences a nadie, sino el Espíritu que mora en ti es el que convence a esa persona natural de las maravillas de Dios. Pero para poder tener ese poder, tenemos que tener comunión con el Espíritu. Y para tener comunión con el Espíritu, tenemos que tener obediencia. Fíjate que Saúl perdió la comunión con Dios. Ahí empezó todo su fracaso, hermano, en la desobediencia. Saúl terminó lejos de Dios porque comenzó con la desobediencia. Porque, ¿qué fue lo que trajo el pecado al mundo? La desobediencia y la mentira de Satanás. Así que por la desobediencia perdimos, pero por la obediencia ganamos todo del Espíritu. Así que cuando nosotros vamos a hablarle a un natural, a una persona que no tiene a Dios, lo que sale por tu boca no es tuyo, es del Espíritu que vive en ti y de la palabra que has reservado en tu mente. Hay una comunión entre alma y espíritu. Ahora, vayamos ahora al corazón del hombre. El corazón del hombre es la puerta, como yo predicaba el domingo. Es la puerta, el corazón del hombre es la puerta. ¿Y por qué? Porque dice en Romanos 10:9, con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para la justicia, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es capaz de abrir la puerta para que nosotros podamos recibir el Espíritu? La fe, que es creyendo en tu mente, y el corazón abierto. Por eso cada vez que yo oro, yo le digo, Señor, ábreme mi corazón. No permitas que mi corazón se cierre. Porque es muy importante que nuestro corazón esté abierto para recibir las cosas buenas del Señor. El corazón del hombre es la puerta que puede abrir para lo que Dios tiene para ti y también para lo que el mundo te puede ofrecer. Tú puedes abrir tu corazón, tienes la decisión de abrirlo para recibir las cosas de Dios y también abrirlo para recibir las cosas del mundo. Por eso es que dice en Mateo capítulo 7, creo, aquí, sí, 7, entrar por la puerta estrecha, no abras tu corazón a las cosas del mundo, porque ancho es el camino de la perdición. Por eso nuestro corazón tiene que estar estrecho siempre para poder solamente que entre la presencia, el Espíritu, la dirección de Dios.
Entonces, el corazón del hombre es la puerta que puede abrir para lo que Dios tiene para ti y también para lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Qué haces tú? ¿A quién le vas a abrir la puerta? No le abras la puerta a las cosas del mundo. Puede llegar un momento en que tú puedas abrir la puerta para las cosas del mundo, pero por eso tienes el Espíritu, para que te diga, el Espíritu alumbra nuestro entendimiento. Leamos Ezequiel 36, del 26 al 28. Mira qué belleza. Aquí habla del corazón y del Espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Ahora voy a explicar. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién abrió la puerta para que entre el espíritu? Aquí, en este versículo. No. ¿Quién permitió que el espíritu entrara? ¿Qué dice aquí? Os daré corazón nuevo. El corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El corazón es el que abre la puerta para que el espíritu entre. Porque Dios es un caballero. Él no va a entrar forzado. Él va a entrar cuando tú le abras el corazón. Por eso dice que el que tiene un corazón entenebrecido no recibe nada de Dios, porque está entenebrecido. Pero os daré un corazón nuevo. Mira cómo empieza. Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por dónde entró el espíritu? Cuando abrimos el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Para la justicia de quién? ¿Tu justicia? Para la justicia de Dios, para que la justicia llegue a tu presencia y seas salvo. Y con tu boca se confiesa. ¿Por qué? Porque cuando confesamos, estamos confesando delante del Padre, no de los hombres. Bueno, la palabra dice que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por eso es que se hace llamado a arrepentimiento, a confesar con tu boca, porque dice la palabra que el que confiese a los hombres, él le confesará delante del Padre. Que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Eso lo dijo Jesús. Por eso es necesario confesar, porque cuando confesamos estamos exponiendo nuestra fe, yo creo. ¿Entienden? Pero ¿quién abre el corazón? Nosotros abrimos la puerta con nuestra fe. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No es en esta carne, es adentro. ¿Y qué quiere decir vuestra carne, el corazón de piedra? Un corazón de piedra, ¿qué hace? No siente ni padece, es de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Y por qué un corazón de carne? Porque está vivo. Corazón de piedra no puede sentir nada, no puede recibir nada, pero el corazón de carne, porque está vivo, no es es el corazón, ¿ok? ¿Y qué es el corazón? Son tus pensamientos, tus emociones, es el centro de tu vida, es tu voluntad, es tu entendimiento de la gloria de Dios. Ese es el corazón. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién abrió la puerta para el espíritu? El corazón, porque creísteis. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y os pongáis por obra.
Ok, ya yo te salvé, te di un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero ahora cuando yo te enseñe la palabra, cuando tú comiences a conocer la palabra, tú tienes que poner esto por obra. Obediencia. Exacto. Obediencia. ¿Estamos entendiendo? Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. El corazón puede ser de piedra o puede ser de carne. Gracias al Señor que nosotros todos tenemos corazón de... ¿Por qué? Porque estamos vivos. Vivos por Él, por el Espíritu. El corazón de carne es aquel entregado a Dios. Está vinculado a tu mente. El corazón está vinculado a tu mente, ¿ok? El corazón lo compone. Vamos a ver lo que lo componen. Dice, a tu mente, y allí comienzas a recibir todo lo nuevo del Espíritu. Porque Dios habla ¿a dónde? ¿A tu mente o al Espíritu? ¿Y el Espíritu a dónde lo manda? Antes, cuando nosotros éramos naturales, recibíamos de afuera lo que el mundo nos enseñó. ¿Sí? De afuera, lo que los ojos, los oídos vemos. ¿Eh? De afuera. ¿Y a dónde iba? A tu mente. Ni el corazón de piedra funciona ahí. A tu mente. Tú comienzas entonces a funcionar como lo que tú aprendiste del mundo. Pero ahora es al revés. Ahora el espíritu, que ya está vivo, vivificado, porque creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesús es el Señor, abriste el corazón. Entonces ahora recibes del Espíritu de Dios, ¿a dónde? Al lugar más íntimo tuyo. ¿A dónde es que recibe lo de Dios? ¿A la mente o al espíritu? Al espíritu. Porque el espíritu es lo más profundo del hombre. Y Dios va a trabajar de espíritu, porque no pueden haber dos esencias. Dios va a trabajar de espíritu a espíritu. Y el espíritu que está en ti, que está conectado con el espíritu de Dios, manda todo a ese corazón vivo. Y comienza entonces tu transformación del alma. Exacto, comienza la intuición del Espíritu a trabajar en ti. Comienzas tú a recibir del Espíritu, a decir, wow, no, sí, no. Es como la luz verde y la luz roja. La luz Exacto. El Espíritu ya está vivo, pero el alma tiene que salvarse. ¿Por qué? Porque tu pensamiento, tu entendimiento, tu razonamiento y tu voluntad tiene que estar a los pies de Cristo. Claro, y nadie te juzga porque es a través del Espíritu. Entonces, seguimos. ¿Entienden? Entonces, cuando el hombre natural recibe de afuera y va a su mente, el corazón está muerto, es de piedra, ahí nada. ¿Okay? Y el espíritu está muerto también. Entonces, ¿es un qué? Es una persona completamente arrastrada por las cosas que ha aprendido del mundo. Por eso es que viven en sufrimiento, en depresión, por eso hay guerra, por eso hay odio, por eso hay celos, contienda. ¿Qué más? Todo lo que es de la carne. Porque eso fue lo que aprendimos. Claro, unos con unos niveles más altos que otros de acuerdo a cómo fueron creciendo, cuál fue el medio ambiente en el cual se desarrolló su vida. No aprendió otra cosa. Alcohol, droga, robo, de todo. Sin embargo, ahora nacimos de nuevo, nuestro espíritu está vivo, está conectado con el Espíritu de Dios. ¿A dónde va a mandar el Espíritu de Dios? A tu espíritu. ¿Y tu espíritu a dónde? A la mente. El espíritu adentro, la mente después, el alma después y afuera el cuerpo. Ahora es al revés. Ahora es de adentro hacia afuera. Y entonces comienza el espíritu a funcionar a tu alma, donde está tu mente, tu raciocinio, tus decisiones, tu voluntad, tu corazón. Y eso entonces empieza a transformar lo de afuera.
Comienzas entonces a hacer buenas decisiones. Creo que no le gusta a Dios que ande así. Porque lo recibiste de tu espíritu y lo tienes en tu alma. Creo que a Dios no le gusta que haga esto. Porque nosotros usamos nuestro cuerpo para funcionar. Tú puedes tener manos santas, pero también puedes tener manos manchadas. ¿Entienden? Ahora es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Gloria a Dios. Exactamente. Comenzamos entonces a llevar nuestro testimonio de lo que ha hecho la transformación adentro, nuestro espíritu, el Espíritu de Dios. Dice, allí comienza a recibir todo lo nuevo del Espíritu de Dios. Es el centro, el corazón de carne, es el centro de tus emociones, es donde creemos, porque ¿a dónde creemos? En tu corazón. Es donde haces las decisiones, donde está tu corazón. Está tu tesoro. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Comienzas a hacer decisiones. Del corazón mana la vida. Es donde hay entendimiento de la gloria del Señor. Ese es el corazón. El corazón va conectado directamente con el alma. Dios lo estimó así, lo dijo así. ¿Cuántas veces habla del corazón? ¿Cuántas veces en la Biblia? Más de 1000 veces habla del corazón. Y no es más que el compound, o sea, el conjunto de tus decisiones, de tu mente, como hasta aquí en la parte esta, en tu mente, tus emociones, tu voluntad y tus sentimientos y tu raciocinio. Wow. Los pensamientos del hombre no pueden comprender las obras de Dios, pues ellas trascienden la esfera intelectual. Los que quieren conocer a Dios y tener comunión con Él nunca podrán lograrlo utilizando sus mentes si no está vinculado a un nuevo corazón. Porque cuando el corazón es de carne, que ya está vivo por el Espíritu, todo lo comienzas a ver diferente, ¿sí o no? Lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora es bueno. Es todo lo contrario. David habla en el Salmo, vamos al Salmos 17:3. Hablé de esto creo que en la prédica. Dice, tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Wow. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Qué lindo. El Señor, mientras estamos durmiendo, está probando nuestro corazón, está mirando, escudriñando qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? Y a veces recibimos revelación del Espíritu y nos anuncia el Espíritu, hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio. Porque tú has probado mi corazón y me has visitado de noche y me has puesto a prueba. Cuando el Señor visita y prueba nuestro corazón, es a través de las pruebas. Si la pasas, aprobado. Si no la pasas, suspendiste. Dice, y nada inicuo, wow. Ninguna impiedad, ningún pecado, ninguna rebelión. Eso es lo que es inicuo, pecado, rebelión, transgresión. Eso es lo que es inicuo. Y nada inicuo hallaste en mí. No encontró rebelión, no encontró pecado, no encontró impiedad, no encontró egoísmo, no encontró envidia, no encontró nada en el corazón de David. Por eso la palabra dice, David tiene el corazón como el de Dios. Él pecó, pero después que pecó se arrepintió hasta lo máximo, más nunca pecó. Y su vida fue de complacencia delante del Señor. Porque esa es la oportunidad que nos da Dios. Podemos pecar hasta lo último, pero si nos arrepentimos de verdad
y Dios ve nuestro corazón, Él nos levanta a las alturas. Nos levanta a las alturas. Y fue capaz de decir Dios que David tenía el corazón como el de él. Porque no halló iniquidad, no halló pecado, no halló envidia, no halló contienda, no halló impiedad, no halló celo, no halló nada. Porque iniquidad tiene una serie de connotaciones. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Aún mi boca no puede hablar, no puede traspasar. Transgresión es traspasar. Transgresión es traspasar las leyes de Dios. Eso es transgresión. Cuando nosotros ponemos nuestra boca y traspasamos la ley de Dios, diciendo mentira, excusándonos, hablando mal de los demás, ¿qué más? ¿En qué más tú puedes usar tu boca para transgresión? Un montón de cosas. Dice que he resuelto, yo he decidido, dice David, yo he resuelto, yo he decidido que mi boca no haga transgresión. Es tu decisión y tu decisión está ¿dónde? En el alma, ayudada por el Espíritu. Es maravilloso lo que Dios hace con el ser humano. Es maravilloso, hermano. Y creo que hasta aquí, porque ya son las 9:10. Porque si entro en las funciones del Espíritu, entonces es otro tema más al cual quiero desarrollar la semana que viene. Sí. Así que Dios me los bendiga a todos, que la paz del Señor esté entre nosotros, hermanos. Practiquemos lo que hemos aprendido. Digamos, como dice David, he resuelto en mi boca, que no haya ninguna transgresión, que no traspase la ley de Dios puesta en nuestros corazones, y ahora tenemos una conciencia limpia porque hemos recibido el perdón de pecados. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Amén.